Hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola Iván, ¿cómo estás? Hola Andrea. Ahí va. No puedo activar la cámara. Sala de espera, mentir. Ajá, veo tus seminarios de Lacan ahí de fondo. Ah, esto. Sí. No leí ninguno igual. No. No, ¿en qué No, año estás? ¿Qué estás haciendo? no, estoy haciendo adolescencia recién. ¿Qué cátedra de adolescencia estás haciendo? Hola Tomás. Ahora no, este cuatrimestre lo dejé, voy a empezar a retomar el cuatrimestre que viene, pero voy a hacer con Córdoba. Ah, la que hice yo, que antes era Graci y se murió. Claro. Sí, está bien. Hola, Andrea, ahí apareciste, ¿no? No podías conectarte, no sé por qué. Bueno, no, estaba buscando el cargador porque no tenía mucha batería, daba vueltas por eso. ok. Bueno, ¿todo bien? ¿Cómo Sí, están? todo bien. Bueno, esperemos a que se unan el otro Iván y Pablo y arrancamos. Mientras voy compartiendo pantalla. Avísenme si se ve. Sí, se ve. Ok, les voy a dar una tarea. Para arrancar, romper el hielo. Antes de empezar a bombardearlos con contenido. ¿Se escucha mucho el ruido de como un ventilador que tengo acá en el escritorio? No, No, yo no lo escucho. Ah, perfecto, porque tengo calor y tampoco es que hace tanto calor como para prender el aire. Ahí, Iván Romero accedió a la sala. No, actividad 2, no. Hola Iván, ¿apareció? Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Y falta Pablo. Voy a quitar el cable. Che, no puedo activar mi video. A ver, acá está. Más. No, che, no puedo activar mi video. A- abajo a la izquierda, Sí, pasa que como tengo compartiendo pantalla, no me deja. A ver. y si primero activas tu video y después compartís pantalla, A ver, voy a hacer eso. Dejar de compartir. Ahí estamos. ¿Me ven? sí. Perfecto.
Bueno, falta Pablo, que todavía no se reúne. A ver, le voy a preguntar. Ahora sí, compartir pantalla de nuevo. Bueno, a ver, empecemos. A ver, rompan el hielo ustedes. ¿Qué es una actividad que les puse? Es un acróstico, a ver si lo pueden completar en base a los contenidos que vimos en la primera clase. Primera palabra. Bueno, igual la primera palabra justamente no la vimos. Pero Iván dijo que ya la sabe, por ejemplo. Concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático. ¿Cuál Pulsión. es? Pulsión, perfecto. Pulsión. Ahora la vamos a ver. Destino que sufre el monto y afecto en el cuadro clínico de las neurosis obsesivas. ¿Conversión era? Conversión, perfecto. Destino, me fui a la 3, me salté la 2. Destino que sufre el monto y afecto en el cuadro clínico de las neurosis histéricas. No, bueno, ahí te equivocaste, Tomás, porque dijiste conversión y yo pregunté por neurosis obsesiva. No, es que justo estaba leyendo de histérica, Claro. porque como están las dos juntas. Conversión, está bien. En neurosis obsesivas, ¿cuál es el mecanismo? Falso enlace. Por ahí, sí, pero no específicamente. Conversión en ¿Cómo la dice? histeria y en la neurosis obsesiva. Sí, se produce un falso enlace mediante el mecanismo de qué. Desplazamiento. Perfecto, desplazamiento. Situación de inconciabilidad en la vida de representaciones que conduce al yo a emprender el mecanismo psíquico de defensa. Son dos palabras. ¿Cómo dice? Baja un poco. ¿Cómo era? Andrea, Iván, Tomás, Iván. Che, Pablo. Esto no es romper un hielo, es un iceberg para mí. Y yo arranqué reproducido. Y bueno, pero para ir repasando. ¿A raíz de qué el yo acudía a un mecanismo de defensa para resolverlo? ¿Resolver qué cosa? La incompatibilidad de esa representación. Claro, pero ¿cómo se llama esa situación? ¿Qué nombre le da Freud a esa situación de inconciabilidad? Conflicto psíquico será o algo así. Conflicto Perfecto. debe ser la primera palabra. Sí, Conflicto sí. psíquico. Sí. Ah, Principio regulador del aparato psíquico que tiende a mantener constante o lo más bajo posible los volúmenes de excitación. Es fácil. Que tiende a mantener constante o más bajo posibles los volúmenes de excitación. principio de, no me acuerdo qué. Principio Principio de, de. ¿no? No me sale. De Que tiende constancia. a mantener constantes, principio de. De constancia. Perfecto. Noción freudiana que tiene el estatuto de cualidad. Puede ser una palabra, por ejemplo, algo que se dice y que puede entrar en conflicto con el yo. Es susceptible de represión. Una palabra.
representación. ¿Quién Sí, lo dijo? representación. Muy bien. Representación. Sistema del aparato psíquico que funciona como censura o barrera protectora y que está a servicio de evitar el desarrollo de angustia en el yo. Fácil. Preconsciente, ¿no es? Perfecto. Sí. 8. Son 2 palabras. Carga energética, no, son 3 palabras. Carga energética que lleva adherida una representación. Tiene la característica de ser una cantidad y no es susceptible de represión. Puede convertirse o desplazarse. Monto de afecto. Perfecto. 9. Concepto que permite comprender que el cuerpo, en el caso de la histeria, es un cuerpo hecho de representaciones. Un cuerpo hecho de palabras que se hacen carne y que de esta manera sintomatizan el cuerpo mismo. 2 palabras. Una de las últimas cosas que vimos. Piensen en conexión mente-cuerpo. Hay algo que se conecta entre la psique y el soma. Una palabra, una representación, algo que a una paciente le cayó como una bofetada. Puente lingüístico, ¿era? Perfecto. Principio regulador del aparato psíquico que se impone secundariamente al principio de placer y permite al sujeto dilatar o demorar la descarga inmediata de las pulsiones. Bueno, ya con eso creo que alcanza y sobra. Principio Principio de realidad. Perfecto. Principio de realidad. Elemento indestructible que se instaura en el psiquismo a partir de la mítica vivencia de satisfacción o vivencia primaria de satisfacción. Muy fácil. Deseo. Perfecto. 12. Afección psicopatológica que contrae los sujetos que, ante una situación de inconciabilidad o conflicto psíquico, rechazan de manera conjunta la representación y el monto de efecto ligado a ella, perdiendo de esta manera un trozo o fragmento de realidad. 2 palabras. Vimos histeria, neurosis obsesiva y otro cuadro en el que no opera la represión, sino otro mecanismo, que es el mecanismo del rechazo. ¿Cuál es ese cuadro clínico? ¿Cuál es esa patología? Alucinatorias. ¿Cómo se llama? Perfecto. Psicosis alucinatoria o confusión Psicosis alucinatoria. alucinatoria. Que puede ser paranoia o... Sí. Paranoia, ya está. Sí, sí. Última. Y arrancamos. Perspectiva que adopta Freud para explicar los procesos que acontecen en el aparato anímico. Abarca 3 concepciones: la tópica, la dinámica y la económica. ¿Cómo se llamaba esa perspectiva freudiana? Metapsicología. Perfecto. Bueno. Vamos a lo de hoy. Hoy es pesadita la cuestión, ¿eh? Los voy preparando mentalmente.
Si le salió humo de la cabeza en la primera clase, esta va a ser un poco más terrible. Bueno. Che, Pablo no apareció, ¿no? No, no apareció. Bueno. Bueno, ejes principales de hoy van a ser las fases del desarrollo de la sexualidad humana. La teoría de la libido, concepto de pulsión, de zonas erógenas y autoerotismo. Complejo de Edipo y complejo de castración. Entrada al complejo de Edipo, desarrollo del complejo de Edipo y salida o desenlace del complejo de Edipo. Internalización de la ley paterna, super yo, segunda tópica freudiana, o sea, yo, super yo y ello, y puntualizaciones psicoanalíticas sobre el concepto de perversión. Cuando digamos perversión, vamos a ver no solo la concepción freudiana, sino la concepción de otra autora francesa, psicoanalista, Joyce McDougall, y la concepción lacaniana de la perversión. Ya vamos a meter a Lacan hoy. Así que bueno, arranquemos. Porque no me... Bueno, vamos a tener 6 grandes fases. Primero, la fase oral de la sexualidad, que va desde el nacimiento hasta los 2 años. En segundo lugar, la fase sádico-anal, vamos a ver después por qué sádico, que va desde los 2 a los 3 años aproximadamente. Vean ahí el emoji del soretito. Martín, ¿Eh? una consulta. Sí. ¿Estás compartiendo alguna diapositiva? Sí, ¿no se ve? Porque se ve el Word. A ver. Bueno, banquen que cierro el Word. Creo que tenés que compartir la aplicación o la pantalla completa. Y ahora no me sale a compartir pantalla. A ver. ¿Ahora se ve? Ahora sí. Perfecto. Bueno, les decía, primera fase oral de 0 a 2 años. La boquita ahí por la zona erógena privilegiada va a ser la boca. Bueno, la fase sádico-anal desde los 2 a los 3 años son edades aproximativas que da Freud. Fase fálica, donde se va a desarrollar toda la dramática edípica, el complejo de Edipo y el complejo de castración. Va a ir de los 3 a los 6 años aproximadamente. Este símbolo es el símbolo Phi, griego, que bueno, significa falo. Después de la fase fálica va a venir el llamado periodo de latencia porque va a quedar justamente en latencia o en suspensión la sexualidad, se va a desviar hacia otras metas, la sexualidad va a estar como, por así decirlo, acallada, tranquilizada, pacificada, y después, con la erosión de lo puberal adolescente, va a haber un estallido de la sexualidad, por eso les puse acá un volcancito como emoji. Va a haber una erupción terrible de la sexualidad, y bueno, después puse signo de preguntas porque, a ver, es algo muy relativo, ¿no? La pubertad, ¿hasta qué edad dura? Uno puede quedarse fijado en, digamos, en la pubertad, y siendo una persona puber durante toda su vida, por más 30 años que tenga o por más 40 años que tenga, qué sé yo. Bueno, vida sexual adulta normal, también, signos de preguntas, ¿no? ¿Qué es la adultez? Uno puede quedar fijado en cualquiera de estas fases, pero bueno, ya lo vamos a ver. Bueno, en la fase oral ya más o menos vimos igual en qué consiste la fase oral, esa fase en la que hay una dependencia absoluta del niño con la madre. Dijimos que para Winnicott el bebé no existe, hay una unidad
fusionada entre el niño y la madre, una díada. El bebé sin la madre no es nada. Y lo que se va a dar en esta fase oral es el concepto fundamental de apuntalamiento o anáclisis. Anáclisis. Y esto significa que en un primer momento, sí, está bien, el bebé va a compartir con el animal, podríamos decirlo, las necesidades instintivas o biológicas de supervivencia. Por ejemplo, el hambre, ¿no? Es una necesidad biológica. Pero a partir de que hay un otro adulto, la madre, por ejemplo, que va y lo toca, lo mima, le canta, lo habla, lo mira, lo acuna, pero sobre todo en el acto de tocarlo, va erogeneizando su cuerpo. Va instituyendo en el cuerpo de su bebé la función sexual. De manera ingenua e inocente, claramente. La madre no sabe que en todos esos cuidados nutricios y de alimentación, no sabe que está instituyendo un cuerpo sexuado, erogeneizado y instaurando la función sexual en su bebé. ¿Sí? Entonces, a partir de esos actos, digamos, de cuidados, de alimentación y de satisfacción de las necesidades biológicas de supervivencia que compartiríamos en un primer momento con la vida animal, con los animales, eso se pierde la vida instintiva y aparece la vida pulsional, la vida sexual, básicamente. ¿Se va entendiendo por ahora? El apuntalamiento significa justamente eso, que la función sexual, las pulsiones sexuales, por ejemplo, la pulsión sexual que caracteriza a esta fase, que es la pulsión oral, se va a apuntalar en las necesidades biológicas vinculadas a la supervivencia, el hambre. O sea, la pulsión sexual oral van a ser apuntalada, apuntalada significa apoyada, en la función biológica del hambre. ¿Sí? Pero después, bueno, acá tenemos, las pulsiones sexuales nacen, se instauran en el ser humano apuntaladas o apoyadas en la satisfacción de las necesidades biológicas, naturales o de supervivencia, que son las pulsiones de autoconservación, digamos, de supervivencia. Luego se van a independizar de las pulsiones de autoconservación y pasan a estar al servicio del logro de una meta específica, que es la satisfacción de la pulsión sexual. ¿Ok? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Las pulsiones de autoconservación o las necesidades biológicas del hambre, por ejemplo, se independizan de la mera biología, del mero instinto de supervivencia, para estar al servicio de una meta específica que es el placer o el goce sexual o la satisfacción sexual. La zona erógena privilegiada en esta fase, que va a ser dispensadora del goce sexual, es la cavidad bucal, la boca. Y el objeto parcial, que es el medio instrumental, dice Freud, lo define así, como un medio instrumental, como algo que sirve como medio para llegar a la meta de la pulsión, que es la satisfacción, es el pecho materno. Parcial, ¿por qué? Porque se reduce un pecho, no a la persona madre como un objeto total, como una persona. Para el bebé, en este momento, la madre es un objeto parcial, un pecho solamente. Por eso la parcialidad del objeto, y no la totalidad. Bueno, y acá teníamos el primer concepto del acróstico, que todavía no lo habíamos visto, que es, bueno, la pulsión es un concepto fronterizo entre lo psíquico y lo somático. O sea, es un concepto que compromete tanto a la mente, a lo anímico, como al cuerpo. Y va a comprender 4 términos. El objeto, bueno, vamos a ver que cada fase del desarrollo de la sexualidad va a tener su objeto parcial específico con el cual satisfacerse,
Después, vamos a tener, bueno, siempre el objeto va a ser parcial hasta que no se llegue a la sexualidad adulta normal, en donde se supone que el objeto tiene que lograr cierta totalidad o unificación. Bueno, después vamos a tener a la meta, que es otro atributo o término de la pulsión. La meta va a ser siempre la satisfacción. La fuente va a ser siempre la zona erógena particular de la fase del desarrollo de la sexualidad. En este caso estamos en la fase oral, va a ser la zona erógena bucal, la cavidad bucal, la boca. Y el empuje. Drang es el nombre alemán de este término. El empuje es siempre esa tendencia a satisfacer la meta, que es la pulsión. El empuje constante. La tensión deseante, podríamos decir. Que, ya lo vimos la clase pasada, de una manera u otra, viene a derrumbar el principio de constancia. Ese empuje pulsional, ese empuje del deseo que siempre porta una tensión y que hace que nunca el aparato psíquico pueda mantener lo más bajo posible o disminuido a cero los volúmenes de excitación que porta. ¿Ok? ¿Vamos? Entonces, vamos a tener lo que Freud llamó primer dualismo pulsional. Se van a oponer las pulsiones de autoconservación o yoicas a las pulsiones sexuales. Bueno, un ejemplo, ya lo vimos en la fase oral. Las pulsiones de autoconservación o yoicas son, por ejemplo, la satisfacción instintiva o biológica de la necesidad, el hambre, ¿sí? Y la pulsión sexual, que es la que nace apuntalada en la pulsión de autoconservación, podría ser la satisfacción de la pulsión oral, que es el chupeteo. El niño ya no va a, digamos, succionar el pecho materno por hambre. Ya lo va a hacer por una conducta que le da placer sexual, simplemente goce sexual, placer sexual, le da placer. Y en la medida en que el pecho materno comienza a ausentarse, a desaparecer en estas venidas y vueltas de la madre, el niño va a seguir de una manera u otra procurándose el placer sexual. Entonces va a prescindir del pecho materno, sin embargo va a seguir procurándose el placer sexual, llevándose el dedo gordo a la boca, por ejemplo, o el chupete, u otros objetos, ¿no? Sigue el goce sexual en la boca. Entonces se instaura lo que Freud denomina el campo del autoerotismo. El bebé comienza a procurarse la satisfacción sexual de manera autoerótica o autista. Autista significa que prescinde del otro, ¿sí? Es una práctica que es autista, autoerótica. Prescinde del objeto pecho, prescinde de la madre. En la medida en que el otro de los cuidados maternos se ausenta, la pulsión oral seguirá persiguiendo su meta, que es la satisfacción. Entonces instaura lo que Freud denomina el campo del autoerotismo, la práctica sexual autoerótica. El bebé se sigue procurando el goce sexual, llevándose el propio dedo a la boca y luego otros objetos prescindiendo del otro. La angustia que va a caracterizar esta fase es la angustia de separación o destete. ¿Sí? Es la angustia que prevalece en esta fase. Ya la habíamos anticipado la clase pasada cuando dijimos que en la medida en que se ausenta el pecho, irrumpe en el bebé una angustia que Freud denomina angustia traumática o angustia automática, y el nene estalla en llanto como una señal, quedan 10 minutos, bueno, como una señal que emite al otro para que venga y le satisfaga la necesidad. Bueno, entonces la fase que caracteriza a esta, no, la angustia que caracteriza a esta fase es la angustia de separación.
También otra cosa que no les puse en el texto y otra cosa que tampoco les puse en las diapositivas, que lo puedo agregar ahora, y que va de la mano con esta angustia de separación. Para poder elaborar el niño esta angustia de separación, va a recurrir a un tipo específico de juego, que es el juego, por ejemplo, el juego de la sabanita. Qué sé yo, la madre le hace aparecer la sabanita, desaparecer la sabanita. Entonces, acá está, se fue, acá está, se fue. ¿Entienden? Ahí es como que la angustia de separación comienza a elaborarse o tramitarse. Lacan después va a decir que se empieza a metaforizar la angustia, se empieza a tramitar de otra manera. Y comienza a calmarse o a aliviarse esa angustia. Bueno, autoerotismo, concepto fundamental en la teoría psicoanalítica, después lo vamos a ver, porque el síntoma, en tanto tal, después Freud lo va a considerar como un retroceso al autoerotismo, pero después lo vamos a ver eso. Bueno, ¿hasta acá alguna duda, alguna pregunta? ¿Se va entendiendo? Sí, por ahora. Perfecto. Bueno, fase sádico-anal, ya dijimos, desde los 2 a los 3 años aproximadamente. Hay un hito o logro del desarrollo madurativo muy importante, que es el control esfinteriano, el control de esfínteres. Y acá la palabra control es muy importante. Es literalmente el niño en esta etapa goza realmente de controlar y dominar absolutamente todo. Por lo tanto, si en la fase oral la satisfacción pulsional estaba ligada al chupeteo, en la fase sádico-anal la satisfacción de la pulsión estará estrechamente vinculada al control o la retención de las heces, que es el objeto parcial de la pulsión en esta etapa, la caca. ¿Sí? El niño va a gozar de controlar y retener la caca. No la va a querer expulsar de ninguna manera. En esta fase, por lo tanto, aparece y predomina muy potentemente la pulsión de dominio o de control. Pulsión de dominio la llama Freud, y esto significa que el niño comienza a manipular los objetos. Bueno, está el juego, aparece el juego de la plastilina, por ejemplo, ¿no? Con las masas. El niño ya empieza con las manos a apretujar todo, a manipular los objetos. Hay como mucha tensión muscular, ¿no? Entonces el niño empieza a apretar la plastilina, la aprieta, bueno, rompe cosas, arroja cosas, genera desórdenes, lastima al otro en el acto de morder, porque comienzan también a aparecer los primeros dientes, la dentición. Es la etapa de las rabietas, los caprichos, los berrinches, los pataleos. Bueno, por eso aparece también el componente sádico destructivo de la pulsión, y no solo lo anal, ¿sí? Bueno, como pueden anticipar, la zona erógena privilegiada es el ano, ya no la boca. Y bueno, esta etapa sádico-anal comporta a su vez 2 subfases. Primero la retentiva y luego la expulsiva. ¿Ok? La subfase retentiva implica que al comienzo el niño retiene las heces dado que las considera como propiedad privada, o sea, como una parte de su cuerpo. Por ello le resulta complejo y angustiante expulsarlas. La vivencia correlativa es un daño narcisista, que se podría formular en los siguientes términos. Una parte de mí se va por el inodoro. Por ello, la nueva frustración característica de esta fase es la de separarse de su caca.
Si antes era la angustia de separación del pecho o el destete, en esta etapa es la de separarse de una propiedad privada, que es la caca. En la fase oral, la frustración ha sido producto de la separación del... bueno, ya lo dije. Que bueno, el pecho también lo consideraba como algo propio. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el niño, de alguna manera u otra, como que dominaba de una manera mágica el objeto, lo creía de su pertenencia, y creía que podía tenerlo ahí y crearlo él mismo? Bueno, lo creía como algo propio. Pero en realidad nunca lo tuvo y nunca fue propio. Si nos detenemos a observar la experiencia angustiante del niño en esta etapa, veremos con suma frecuencia que le dicen chau o adiós a sus cacas con decepción cuando observan cómo desaparece con el agua. La angustia que predomina en esta etapa es el temor a perder el amor de los padres. ¿Por qué? Porque los padres en este momento, en esta fase, es donde comienzan a realizarle al niño las primeras demandas. ¿Sí? Yo acá me estoy metiendo un poco ya con más conceptos lacanianos, porque soy un poco más lacaniano que freudiano, me gusta más Lacan que Freud. Demanda en realidad es un concepto de Lacan, no es un concepto de Freud, pero bueno, me parece que es mucho más claro explicarlo de esta manera. Entonces empiezan a explicar, comienzan a demandarle que no retenga, que despida eso que es sucio, porque es algo que es desechable, la caca es algo sucio que se tiene que desechar, pero sin embargo no tienen en cuenta que el niño, eso desechable, posee el valor de un tesoro muy preciado para él. Entonces, por miedo a que ya no lo quieran más, debe entregar sus pertenencias, y por fin las termina expulsando. Entonces, acá Freud en esta fase formula una ecuación simbólica que es caca igual regalo. ¿Sí? Caca como un obsequio que se regala al otro para cumplir una demanda. ¿Sí? Entonces el niño, como en un acto de entrega, las expulsa, tira el botón, tira la cadena, y le dice chau a la caquita, adiós por el inodoro, y los padres lo felicitan y lo aprueban en ese acto. El dinero en realidad en esta fase no adquiere tanto valor porque el niño no está tan interesado por el dinero, pero vamos a ver que luego en la fase adulta, sobre todo en los sujetos neuróticos obsesivos, el valor de dinero, el valor monetario adquiere mucha importancia. Porque justamente en la neurosis obsesiva se descubre que están fijados en esta fase sádico-anal del desarrollo libidinal, ¿sí? Pero ya lo vamos a ver. No puedo pasar de diapositiva, no sé por qué, me estoy volviendo loco. Ahí está. De todos modos, Martín, queda 1 minuto. Ah, bueno, perfecto. Salimos y volvemos a entrar. ¿Salimos? Bueno, Dale. dale.